Y bueno, continuamos con este análisis del segundo debate presidencial. Otro de los temas que tenían que tratar los candidatos fue el comercio exterior y la inversión. Y precisamente nos vamos a enlazar en este momento con mi compañero Rodrigo Pacheco, que es analista financiero y además de todo, por supuesto, querido compañero de esta casa, el señor Pacheco. Señor Pacheco, ¿cómo está? Muy bien, querido Paco, con gusto de saludarte esta mañana. Desde el piso 29 de la Torre Mayor se puede ver toda la Ciudad de México y así se vio también pues muy completo, aunque algo nublado el panorama, en mi opinión, en materia de comercio internacional, querido Paco. Oye, Rodrigo, estamos en un marco muy especial en donde hablamos de comercio internacional, estamos atorados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, preocupantes las declaraciones de Robert Lighthizer al respecto de que no ve un acuerdo cercano, es la primera vez que lo dice de esta forma, así que lo que pues tendrían que haber dicho los candidatos me parece que era de suma importancia. Sin duda, Paco, y sobre todo porque Robert Lighthizer ha sido ampliamente criticado en los Estados Unidos, se le ha criticado de parte de los legisladores por ser poco flexible, pero en mi opinión, Paco, se profundizó bastante poco en qué necesitaría México con respecto a su estrategia comercial, temas muy generales de diversificar más allá de la Unión Americana, pero pocos diagnósticos concretos. Sabes que me llamó la atención que no se habló del tema China, y es que poco se destaca, digamos, en la discusión que nuestro segundo socio comercial es la nación asiática, la segunda más importante, y hubiera sido interesante ver cuál es la postura de los candidatos con respecto a este que es nuestro segundo socio comercial, en donde, por cierto, y con país con el que tenemos un amplio déficit comercial en esa materia. Me parece, Paco, que no salimos, digamos, de las grandes generalidades de defender, obviamente, desde la óptica de la política exterior a los migrantes, pero también en el comercio, pues tratar de diversificar, pero no vi que se profundizara demasiado. Quizás destacaría los matices entre algunos de los candidatos, una postura mucho más dura, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, todos hablando, es como si simplemente requiriéramos informarle al presidente de los Estados Unidos que México es muy orgulloso como para que cambiara de actitud, y la verdad lo dudo mucho. Así es, y tienes mucha razón al respecto de lo de China, Rodrigo, ya te lo estaba yo comentando, que un empresario de ese país me dijo que por qué no comerciáramos más con ellos, y un empresario importante y además de todo de la nada, estamos hablando de la nada. Me gustaría que escucháramos la pregunta del ciudadano Luis Ángel Amador Pérez, que precisamente cuestionó a los candidatos sobre el Tratado de Libre Comercio, escuchar también sus respuestas, mi querido Rodrigo. Vamos a escucharlos. ¿Cuáles serán sus acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a otros estados, aparte de Estados Unidos, a fin de que no nos afecte tanto la renegociación y la política proteccionista de Estados Unidos? Por un lado, por supuesto, diversificar, pero por otro tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. No perdamos de vista que el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. La mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. El presidente Trump hace 4 días nos volvió a insultar. Y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. Lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos. Y ponerlos en su lugar también, hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Tenemos que ver hacia otras partes. Fuera de Estados Unidos nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica sobre todo, y hacer el Tratado de Libre Comercio entre los mismos mexicanos, norte de México, sur de México, y eso va a potenciar mucho las cosas que los mexicanos quieren de nosotros. Ya lo apuntabas de forma correcta, Rodrigo, generalidades.
Así es, querido Paco. Pues sí, simplemente decir, parece que, te digo, deberíamos nada más informar a Trump que México es un país orgulloso para que cambie su actitud frente a México, no solo en materia del Telecán, sino obviamente también con respecto a los temas de migración, pero pues muy pocas cosas específicas, quizás destacar lo que dijo José Antonio Mida en cuanto a que recién se firmó el TPP, que nos da la apertura para algunos otros mercados, pero claramente no hay un buen diagnóstico de qué tendría que hacer México, sobre todo para, pues más allá de diversificar esto que escuchamos de Ricardo Anaya en términos de que representa el 80% de nuestras exportaciones, pues cómo lograr un mayor acuerdo. Y por ejemplo, no hubo tampoco una postura, hubiera sido interesante ver qué piensan o cuánto están dispuestos a ceder en temas como las reglas de origen o la cláusula del Sunset Clause o esta cláusula del ocaso que termina de manera automática el Telecán o algunos otros temas específicos que son justamente hoy lo que está trabando la aprobación del Telecán, sobre todo de parte de los Estados Unidos, pero que sería interesante ver qué tanta flexibilidad tienen los candidatos en una materia tan delicada. Además, no sé si finalmente es una estrategia de comunicación o un desconocimiento de lo que está pasando y de las mismas negociaciones del tratado, ¿no? Sí, exactamente. Sospecho que de algunos es desconocimiento puro y duro, mi querido Paco, y de otros, pues simplemente no meterse en temas demasiado complejos. Quizás valdría la pena, pues, empujarlos un poco más e ir viendo posteriormente, pues, cómo se van posicionando. Ahora, una nota positiva, ninguno de ellos despotricó con respecto al Telecán, lo cual podría haber sido relativamente rentable desde una óptica política, pero poco viable desde un punto de vista de realidad económica de nuestro país. Lo reitero, ¿no? O sea, finalmente, si no fuera que alguno de estos 4 señores van a ser presidentes de la República, hubiera sido un asunto divertido. Como no es así y como uno de ellos va a ser presidente, me parece que es una tragedia absoluta, ¿no? Y además, no sé cuándo carajo se van a meter en un asunto más complejo, porque creo que ya estamos, 45 días de las elecciones aproximadamente. Yo no sé cuándo van a entrarle a los temas complejos, ojalá que algún día. Sí, ayudaría mucho tener certidumbres, Paco, con respecto a cuál va a ser la actitud específica de uno de ellos y ya ni considerar, pues yo no sé si fue chistorete y si fue chiste fue bastante malo, lo de expropiar a Banamex como una estrategia de negociación, cosa que mencionó Jaime Rodríguez el Bronco. Bueno, es payaso. Mi querido Rodrigo, te veo al rato, te agradezco mucho. Gracias, Paco, nos vemos al rato, te mando un gran abrazo y muy buen día para todos. Igualmente el señor Rodrigo Pacheco desde la Torre Mayor. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.